Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Esta es una emisión más, la 16ª, Carlos Calderón. 16ª, efectivo. 16ª emisión de este programa, Mesa de Análisis de Politeia. Bueno, por lo pronto, pues estamos aquí, nuestro compañero amigo Carlos Calderón Vidas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Estimado Carlos Buenas Calderón, tardes, buenas Velázquez. tardes. Y su servidor, César Velázquez, estamos esperando que de un momento a otro se incorpore nuestro compañero Arturo López Flores. Vamos a ver, ojalá y no tenga muchos problemas técnicos para incorporarse, pero bueno, eso ya lo veremos en los próximos segundos o en los próximos minutos. Para hoy tenemos una agenda bastante amplia, como ha ocurrido normalmente en los últimos tiempos. Pues tenemos una agenda pública, una agenda política, una agenda social y cultural muy cargada, muy intensa, con temas que en verdad pues sí son de mucho interés para la opinión pública, porque algunos de ellos, de estos temas, pueden estar definiendo el futuro de la vida política del país, el futuro de la vida política o económica de la entidad, y en general, pues el futuro de la convivencia a la que queremos y a la que aspiramos una inmensa mayoría de mexicanos que quisiéramos ver que las relaciones entre la diversidad de corrientes que colonizan el espacio de lo público, pues pueda intercambiar sus puntos de vista al margen de las crispaciones y las polarizaciones que hemos vivido en tiempos recientes y que nos meten en una dinámica de choque y confrontación de la que no puede haber resultados positivos. Necesitamos hacer que nuestra conversación pública se convierta en algo de suma positiva, que ganemos todos, es decir, que ganen los participantes, los protagonistas de la vida pública, que gane la vida democrática, que gane el país en su conjunto. Ese propósito y aspiración es la que acompaña el quehacer de muchísimos mexicanos, y creo que fue uno de los signos que caracterizaron las movilizaciones que se realizaron ahora el pasado domingo 26 de febrero. No solamente en el Zócalo, con esa demostración multitudinaria de una sociedad civil interesada en una convivencia más respetuosa y civilizada, sino también en prácticamente todas las movilizaciones que se sucedieron en alrededor de 100 ciudades del país. Vamos a empezar nuestra conversación, Carlos Calderón y su servidor, César Velázquez, pues abordando justamente este tema, el de las movilizaciones del pasado domingo 26 de febrero, y luego iremos desgranando otros asuntos que tenemos en la agenda. ¿Te parece, Carlos Calderón? Sí, me parece bien. Bueno, adelante. Pues efectivamente, esta marcha que se dio el domingo pasado, cuyo acto central y más importante de todos los actos que se dieron en varios lugares de la República y en ciertos lugares del extranjero también, pues fue efectivamente la concentración que se realizó en la Plaza de la Constitución, llamada también el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí se concentraron a un llamado hecho por grupos de la sociedad, de grupos organizados de la sociedad, se concentraron en una cifra, número de asistentes extraordinario en términos de récords que esa plaza ha registrado. La plancha del Zócalo se llenó en su totalidad propiamente, y las avenidas que llegan a ese lugar también estaban llenas unas cuadras, ¿no? Son 4 o 5 avenidas. Los cálculos de la asistencia varían, pero en base a ciertas mediciones que se han realizado anteriormente, se habla que la plancha del Zócalo como tal, esa mole que está ahí,
pues, es capaz de reunir, caben 160,000 personas. Si se añaden las calles, y que también son bastante amplias algunas y de varias cuadras, pues esa cifra puede duplicarse. O sea, puede llegar a las 280,000 o casi 300,000 personas. Todo indica, por algunos testimonios gráficos que pudimos ver en videos, desde luego, que fue realmente multitudinaria. Y ese número de ahí de asistencia en la Ciudad de México, más los que se dieron en la República, donde también hubo actos bastante masivos, como el de Veracruz, por ejemplo, el de Monterrey, Nuevo León, el de aquí de Culiacán, en el que estuvimos presentes, por cierto, no fue deslucido para nada. Creo que fue una demostración meritoria. Quizá habría que pensar en considerar que sí es necesario que asista más gente a ese tipo de actos públicos, pero creo que en realidad la jornada a nivel nacional, y desde luego no se diga a nivel de la capital de la República, fue realmente una jornada muy exitosa. Ahora, el sentido de la convocatoria a estas demostraciones masivas de políticas, de fuerza social, fue decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que detenga por inconstitucional las leyes las iniciativas, a las leyes ya de reforma a la Constitución, no, a la ley electoral, que según quienes han participado en esos debates, es inconstitucional. Eh, el lunes, esas leyes aprobadas ya en el Congreso de la Unión, es decir, en las dos cámaras, todavía no ha sido publicada en el diario oficial de la Federación, el DOF, pero según han declarado el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, diputado Mier, el lunes se va a hacer. Quiere decir que desde ese mismo momento dan entrada a la Suprema Corte a una casi centena de demandas, de controversias jurídicas que están planteadas en esa instancia jurídica. La instancia superior en términos de los juicios legales que este país puede tener. Entonces, se espera que son tan claras, tan evidentes, tan notorias, tan abruptas las violaciones a la Carta Magna, que los fallos de esa sala del tribunal van a ser necesariamente, obligadamente, en contra de su aplicación. No sé hasta qué punto sean los 400 y tanto artículos o las 5 leyes en su conjunto los que sufrirán alguna modificación o simplemente serán rechazadas, pero seguramente que es así que lo que va a pasar es que esa iniciativa de ley ahora, y el lunes ya propiamente ley, ahora sí que la van a destazar. El secretario de Gobernación quería destazar el INE. Bueno, quienes van a sufrir esa intervención quirúrgica serán quienes, políticamente hablando, pues serán los propios que le impulsaron desde el Ejecutivo hacia el Congreso. Los destazados, aquellos destazados que vos señalas, pues, son los que van a destazar a estos señores. Creo que esto viene a abrir un curso. Bueno, el curso ya está abierto, pero da ciertas luces, ciertos datos, cierta información, nuevas expectativas, sobre todo hacia el 2024, porque esto todo tiene que ver hacia el cambio de gobierno que se daría el 2024, en donde ya he escuchado opiniones de intelectuales en medios, opinadores, etcétera, en donde las expectativas, que hará cosa de veces se veían bastante pesimistas sobre una eventual derrota del gobierno de López Obrador, es decir, de este proyecto de mal llamado Cuarta Transformación, era imposible, pero ahora no todo indica, pero sí estos eventos, estos actos
alimentan esas expectativas de que el triunfo de la oposición unida, sí, solo sí, unida, es posible, y incluso algunos que tiene alta probabilidad. Así lo dejó Velázquez. En términos, más allá de de la cantidad de asistentes, que eso emboruca mucho la reflexión y el debate sobre el tema, cualitativamente, ¿qué significado le podemos encontrar a esta movilización del pasado domingo, Carlos Calderón? Sí, bueno, Porque te pregunto esto porque ya el presidente pues respondió rápidamente en su mañanera de ayer lunes que hay que esperarse para el 18 de marzo, ahí también, que ahí sí se va a ver el músculo institucional, ¿no? El músculo sí, de claro. esa enorme masa que, según él, pues apoya las políticas de la 4T. O sea, aparecería el momento de las movilizaciones como una competencia simplemente, a ver quién junta más gente. Y bueno, al menos así lo planteó ya López Obrador, ¿no? Bueno, vamos a Sí, ver la gente que vamos a juntar el 18 de marzo. sí, bueno, en términos de asistencia, efectivamente es importante por el número, pero también porque pues la gente en un cara a cara se da cuenta que la causa por la que se encuentran ahí es compartida por una buena cantidad de personas. Ahora, Obrador creo que sí tiene los recursos y la experiencia para llenar plazas, ¿no? Y Sí, sin además, pues duda. además ahora tiene el poder para hacerlo. Ahí el problema para ellos es dónde van a esconder los camiones, ¿no? Es decir, ¿qué va a ocupar más espacio? ¿La gente que van a reunir Es, en algún lugar o los era camiones? interminable la fila de O camiones los para la camiones movilización de a noviembre los que van a pasado. recurrir seguramente, sin ninguna duda, para acarrear gente, acarrear en el sentido literal de la palabra y en un sentido también, como se acostumbra en este tipo de cuando se utilizan esos procedimientos, que son un tanto indignos para la persona que es traída casi a fuerzas o semi-engañada o con algún algunos incluso les llegan a pasar lista en el sitio donde son convocados. A otros les dicen que si no van, no les cobran el día. En fin, tienen recursos y los conocemos muy bien. No son originales en la 4T, no son originales en No, para Obrador, nada, pues forman parte de esa pero vieja son cultura de esa del vieja cultura. acarreo, Ya la ¿no? conocemos, pero que Obrador, como todo lo que es negativo, lo exagera. Entonces, precisamente el 21 de marzo nos vamos a dar cuenta de este acto que desluce a una política social de altura y al contrario, me parece que la mancha, ¿no? La mancha. Bueno, entonces, pero ahora en cuanto ahí no sé a quiénes vayan a celebrar en la marcha del 21 de marzo, más, aplaudir más si a Obrador o a Lázaro 18 de Cárdenas, marzo. 18 de marzo, si Obrador, a Ujú. Lázaro Cárdenas, ¿no? O a los dos juntitos, ¿no? Porque precisamente una de sus ambiciones es compararse con los personajes públicos más queridos de este país, y la Ujú. historia tiene registrado. Entonces él quiere a fuerzas estar a un lado de ellos, estar en ese lugar. No creo que siendo presidente, expresidente, no creo que vaya a ocupar ese lugar en ninguna, como un gran magistrado, como un gran presidente. Ya lo veremos, estoy casi seguro. Pero bueno, el sentido de la marcha, la reunión que se vio el domingo pasado, era una reunión socialmente del punto de vista de la sociología, del punto de vista cultural, del punto de vista Exacto, sí. no tanto político, sino cultural y sociológico. Era una reunión de gente de clase media, no se Ujú. podría negar esa manifestación, no se podría negar. Y una de las características es que todo el mundo fueron por su propia voluntad, fueron libremente, decidieron ir y participar, decidieron tomar un color que los identificara, que les diera una identidad,
que es el color rosa, que al mismo tiempo parece que es el color del INE. Sí, Entonces, es el color oficial. fue una marcha efectivamente de ciudadanos libres y que piensan con libertad y que están, que los reúne ahí un objetivo. No era irse en contra de Obrador, sino consistía en defender un clima de libertades en el que la democracia mexicana ha podido eh, fortalecerse hasta cierta medida y que ese clima de libertades pues está siendo amenazado ahorita hacia la democracia como producto de esos valores libertarios y que ese sector de la población no quiere que eso ocurra. Y tienen razón y yo también me sumaría a esa posición porque me parece que si nuestra democracia se pierde su fuerza, pierde su valor en México, quiere decir que al mismo tiempo estamos perdiendo libertades. Y eso sí me parece muy siniestro, Velázquez, sumamente siniestro. Creo que eso y un golpe de Estado, quizá haya diferencias en los actores o en el grado de violencia, pero en cuanto a la situación en que se vive después de un golpe de Estado y a la situación en que viviríamos en una nación sin libertad, sería más o menos parecida. Entonces, eso es lo que Obrador pretende hacer, aunque él diga lo contrario, aunque él le diga a su público cautivo, que no es por ahí el asunto. Me parece que en el fondo lo que quiere es un poco parecerse a estos países que están plenamente identificados, ubicados como países autoritarios donde no predominan los valores de la libertad ni de la democracia, como Cuba, Sí. Venezuela y Nicaragua, parecerse a ellos lo más que se pueda y hacer un frente de países justicieros con todo lo que eso significaría para ellos, pues convenciendo justamente en esos espacios de la población, esos ámbitos de la población, en Sí, donde ese tipo de proclamas prenden con mayor facilidad, es decir, en la gente más necesitada. así es. Eso es lo que veo. Y ahora, abordando un poco el tema de los discursos Sí, en el Zócalo, hubo dos intervenciones. Pues, en realidad sí fue un acto breve, muy rápido, ¿no? Con sí, solamente dos discursos y se acabó, cada quien a lo suyo. sí, El discurso de la periodista y exdiputada del PRI, Beatriz Pajé Rebollar, y el discurso del ministro en retiro, José Ramón Cosío. Refiriéndome en particular al discurso de José Ramón Cosío, me pareció un discurso muy mesurado, muy en el marco institucional, no dirigido en absoluto al presidente López Obrador, sino dirigido a la Corte, considerando a la Corte como el interlocutor que puede en este momento consolidarse como lo que queremos que sea la Corte, ¿no? Un valladar contra todo exceso y arbitrariedad de uno de los poderes. Me parece que este papel lo ha venido jugando la Corte. A lo mejor no te diría lo mismo si todas las decisiones estuvieran cargadas hacia el Ejecutivo, ¿no? Como ocurrió durante un tiempo, pero yo creo que sí, los demócratas tenemos que reivindicar este papel que está desempeñando hoy día la Corte de actuar como un auténtico contrapeso en el marco de esto que llamamos desde hace muchísimo tiempo división horizontal de poderes o modelo de control recíproco. Por supuesto que a López Obrador sí, pues no parece gustarle mucho que haya una división horizontal de poderes, igualdad de poderes, ¿no? Ni parece sí, tampoco gustarle mucho que haya un modelo de control recíproco, es decir, que haya un poder como el judicial que está controlando al Ejecutivo. sí, Eh, y por eso creo que ese llamado vehemente que hizo Cosío a la Suprema Corte
diciéndoles ustedes tienen un papel fundamental y decisivo para determinar el futuro del país e impedir que éste camine hacia una modalidad autoritaria. Me parece que ese llamado fue muy sensible y creo que ese llamado sí lo va a tomar en cuenta Sí, la sí, Corte en la decisión final que tome sobre estas reformas a las 6 leyes o 6 ordenamientos contenidos en esto que se ha llamado Plan B, Carlos Calderón. No sí. sé qué opinión te merezca este Opino, discurso. opino en igual sentido que tú acabas de expresarlo. Creo que este gobierno que se autodenominó Cuarta Transformación ha mostrado sus fracasos en medidas políticas, precisamente cuando llega a los linderos de la transformación. No puede un país transformarse si no cambia su estructura, sus muros de condición, que es precisamente la Constitución. Sí. Si tú cambias la Constitución, efectivamente estás transformando el régimen del país en que vives. Obrador Ajá. no ha podido, no pudo con la reforma eléctrica. Fracasó antes de la reforma eléctrica, ya había Sí. tenido un primer y Ujú. gran fracaso. Fracasó en el 2021, simple y sencillamente porque la ciudadanía no le dio el poder suficiente para cambiar la Constitución como le diera la gana. Ujú. Le quitó la mayoría calificada, le quitó. Obrador cometió ahí un error de estrategia, ¿no? Él Ujú. creyó que los cambios en la Constitución o profundos los iba a hacer en el segundo trimestre de su gobierno. Se equivocó, se equivocó. Cuando los pudo hacer en el primer El tramo, segundo trienio. en el segundo trienio, cuando los pudo haber hecho en el primer trienio, pero ahí se dedicó a azuzar a sus huestes, a darles show, la revocación y cosas de ciertas Sí. Ujú. consultas y no Ujú. sé qué tontería más que sí divirtieron a la chusma, pero el país afortunadamente no sufrió ninguna transformación de las que Obrador tiene en mente. Ya cuando se decidió efectivamente a aplicar políticas de transformación, es decir, cambiar la constitución, primero en el 21 le quitaron ese poder de Así poder es. hacerlo sin valladar alguno, sin valladar alguno. Segundo, se mostró que esa quita del poder se mostró con la reforma eléctrica, que fracasó su Ujú. reforma constitucional. Y tercero, se volvió a mostrar con el fracaso del plan A, por decirlo de esa manera, en donde quiso reformar la Constitución para cambiar hasta el caminadito al INE, no empequeñecerlo como lo quiere hacer ahorita, sino cambiarle completamente su estructura, mecanismos de nombramiento, constitución, etc. Todo un Sí. cambio de raíz. Ahí también fracasó. Ha tenido 3 grandes fracasos sobre la Constitución y ahí, quiérase que no, quienes han sido los testigos preferentes o los actores silentes de esto ha sido la Ujú. Corte, donde los obstáculos de Obrador fuertes en su gobierno tienen que ver con la Constitución. Y es la Ujú. Corte la que ha estado presente sin haber estado presente de modo directo. Hoy le toca a la Corte estar presente de modo directo. Hoy. Y seguramente que la Corte seguirá esta tendencia que ya la ciudadanía en votación electoral y ya los diputados, la mayoría de diputados la mayoría calificada, vaya, ya los diputados del Congreso de León y ahora esta demostración que hemos hecho en la República, creo que también es un llamado de atención. El discurso del ministro Cosío, exministro de ese Tribunal Máximo, tiene que ver, fue un mensaje a sus colegas en un Así buen es. plan, en un buen plan. Dice, tengo toda la confianza que van a hacer las cosas como tienen que ser hechas, respetando la ley, Así es. respetando la Constitución, y lo van a Ujú. hacer. El discurso de Beatriz Pajés, ese discurso no se concentró en el tema jurídico, en este gran tema de la Corte y la Constitución,
pero sí se fue hacia el 2024 y dijo cosas que deben de quedar en la agenda política de ese domingo hasta acá, que tienen que ver con que Obrador parece ser que sí estaría dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que hacer para no dejar el poder a partir de ese año. Eso creo que están un poco, tenemos digamos, ese beneficio de que el futuro que por definición ignoramos, pues ya se está dejando ver, se está dejando perfilar precisamente por los atropellos de Obrador. Todo indica, si él sigue como ha sido durante estos 4 años, todo indica que vamos a una situación de ese tipo. Si lo hace, va a ser una derrota catastrófica para Obrador, pero desde luego que también el país en su conjunto tendrá un costo que pagar. Ese es el costo de haber llevado a la presidencia a una persona que jamás debía haberse cruzado la banda presidencial. Sí. Bueno, para cerrar esta parte de nuestra conversación, Carlos Calderón, hay con relación a los plazos que hay que cumplir para la promulgación de la ley, estas leyes necesitan ser promulgadas, es decir, aparecer ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Decías hace unos momentos que muy probablemente esto ocurra el lunes, ¿no? El lunes, sí, fue El una lunes declaración de miedo. próximo, pero también pueden alargar más el plazo, es decir, el presidente dispone de un plazo de 40 días para promulgarlas. Puede irse hasta el límite con el objeto de dejar poco espacio o poco margen para las impugnaciones, controversias constitucionales y para que la propia Corte pueda discutir y resolver lo conducente sobre estos temas. Esto, como te digo, pues dejaría poco margen para poder recusar esas reformas. ¿Tienes alguna idea más o menos precisa acerca de cómo se habría de manejar el tema de los plazos? Bueno, yo tenía también esa vaga información de que se podían jugar con los tiempos, me refiero a Obrador y su equipo, con los tiempos para que en efecto la Corte tuviera poco tiempo para la deliberación. Si la Corte, como es un asunto que tiene también tiempos en contra, marcados por la ley incluso, porque es un problema de temporalidad estricto, procesos electorales, la Corte tendría la posibilidad de suspender el procedimiento legislativo y dejarlo hasta que pasara todos estos asuntos que competen a esa ley y después volverlo a revisar. Para efectos de los intereses de Obrador, desde luego que eso no le conviene. No le conviene. O sea, si se va por el camino así no de fast track, sino de long track, o sea, slow track, por decirlo de esa manera, slow track, turtle track, este proceso de tortuga, pues ahí ya sabía que en un momento dado le podría venir un balde de agua fría. O sea, se la suspenden y listo, precisamente por ese argumento de los tiempos. Entonces, y viendo las cosas que sucedieron este domingo, se dio cuenta que no tiene sentido jugarle a los tiempos a los ministros, que los ministros le puedan responder de una forma todavía más claridosa y contundente. ¿No? Entonces, lo que quiere es lo que hizo, pues está obligado a hacer algo, es presentarla ya. Y yo creo que eso se debe que inopinadamente hoy Mier haya declarado que el lunes se presenta la iniciativa, se publica, perdón, en el DOF. Y eso pues ya inmediatamente el centenar de demandas que están recibidas pero no agendadas en la Corte, entran ya a la agenda legislativa del máximo tribunal. O sea, ya sea por el turtle track o el fast track, el asunto no va a salir como Obrador hubiera querido. Muy bien. Bueno, pues
Lo que tuvimos el domingo 26 fue una demostración de fuerza y vitalidad de esto que llamamos sociedad civil, que Sí, por más esfuerzos que se han hecho en estos 4 años por desaparecerla y subsumirla en esa categoría evanescente, abstracta de pueblo, no ha sido posible, y que ahí hay una enorme fuerza que puede actuar como un contrapeso a los excesos y arbitrariedades del poder, porque no fue la primera demostración y por lo que se ve no será tampoco la última. Ya van 2 demostraciones en un plazo pues, relativamente breve. Es cierto que AMLO dice que hay que llenar el Zócalo unas 60 veces, ¿no? Como él lo hizo siendo opositor, para que se vea que tiene músculo, pero no, no, creo que estas 2 movilizaciones, la marcha y la marcha de noviembre pasado y esta concentración, demuestran que hay sociedad civil fortalecida, y que sí, si esa sociedad civil sigue actuando con esa vitalidad y con esa claridad, porque hay una claridad en el sí. propósito, a lo mejor no hay claridad en el rumbo, ¿no? Pero en el Ujú. propósito inmediato, que es de fortalecer una institución que nos ha costado muy cara a todos los mexicanos, es ya un enorme logro, y creo que hay que felicitar a todos los organizadores, a los participantes, a la sociedad en su conjunto, de esta demostración de vitalidad que se dio ese día. Efectivamente, Velázquez. Muy bien, pues pasamos. Carlos Calderón, nos entretuvimos bastante con este tema, pero Pero vale bueno, la pena porque pero es un ese era un acontecimiento tema muy, muy que importante. valía la pena Claro. abordarlo con cierto detalle. En el caso de eh, la confrontación o choque que se está o desencuentro, por llamarlo suavemente, que se está produciendo entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y algunas instituciones del poder público, como son el Congreso, en primer lugar, y un poco de manera marginal todavía el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Ahí sí me declaro desconocedor del tema. Tú debes tenerlo muy claro, porque además eres autor, junto con otro compañero, creo que con Rubén Burgos, de una iniciativa de reforma de la ley orgánica. Entonces, tú eres una voz bastante autorizada en este asunto, y te cedo la palabra. Bien, pues este tema de la confronta que traen el gobernador Rocha Moya, el rector de la UAS y las actuales autoridades de la universidad, en donde la presencia de Rubén, no, perdón, de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la UAS, es muy importante y muy determinante todavía, aunque no esté activo dentro de la institución. Obedece a una cambio legal, por cierto, también, y que tiene que ver con la Ley General de Educación. Ujú. Ley General de Educación, que ya había sido aprobada en el Congreso del Estado, en el Congreso del Estado de Sinaloa, y que en el marco de esa aprobación, de esa discusión legislativa que se dio un encuentro fuerte entre el presidente de la Cámara de Diputados, Feliciano Castro Meléndez, y el actual rector de la universidad, Madueña, porque esas leyes de educación ya publicadas, según leí declaraciones hoy mismo en este día de Rubén Rocha Moya, ya publicada y por lo tanto hecha ley efectivamente, permite a las universidades y a las comunidades universitarias presentar iniciativas de ley orgánica o reformas a la ley orgánica de modo independiente. De alguna manera, ese tema ya se había dado años atrás, años atrás. Es decir, desde que Cue llegó a la rectoría de la universidad en 2007, me parece, ¿sí? 2007. Sí, 2007, se hizo un cambio a la ley orgánica que ha propiciado una serie de anomalías políticas y administrativas y de todo tipo, muy visibles, no solo para los que están dentro de la universidad,
sino también para los que están fuera y que de alguna manera se enteran de lo que ahí ocurre. Entonces, esa situación anómala que hay allá al interior de la universidad y que se manifiesta en el exterior, ¿no? Provocó inquietudes y malestar en algunos grupos, y esos grupos presentaron iniciativas de ley al Congreso que fueron admitidas por el Congreso. Sí. Este hecho provocó al mismo tiempo, antes, no con este rector, sino con la anterior guerra aliera, que se dirigieran al Congreso, sacaron un acuerdo del Consejo Universitario dirigido hacia el Congreso del Estado, que el Congreso había aprobado impedir o desaprobar, o no admitir ninguna iniciativa de ley que el Congreso no admitiera ninguna iniciativa de ley si no estaba avalada por el Consejo Universitario. Se habían Exacto. convertido o pretendieron convertirse en una especie de caseta de inspección, de revisión del Congreso en cuanto a los temas universitarios. Desde luego que eso no tenía ninguna base legal, ninguna base política, ninguna base jurídica, porque la universidad es autónoma, pero no es soberana, políticamente hablando, y el Congreso es soberano, el Congreso del Estado sí es soberano, y como soberano que es, no hay ninguna ley que lo pueda estar por encima de él. Entonces, sin embargo, las autoridades del gobierno de Sinaloa en aquel tiempo, no estaba Quirino, le dieron entrada a esa queja y en los de facto, no creo que el Congreso haya deliberado al respecto, de facto cerraron las puertas las iniciativas de ley no avaladas por el Consejo Universitario, y ahora, recientemente, se hizo esta iniciativa de la Ley General de Educación, en donde se autoriza al Congreso y se obliga a la universidad también como una instancia que está bajo este régimen de la Ley Educativa del Estado, a que el Congreso es libre de recibir iniciativas de ley de cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos sobre el tema que ellos decidan manejar. Entonces, eso, según el actual rector y las autoridades de la universidad, revisaron la ley y dicen que tiene 10 o 12 problemas que violentan la autonomía universitaria. En el que ¿qué quiere? Yo Esa no es sé, una declaración reciente, ¿verdad? Del reciente rector. del día de hoy incluso, yo no Ah, sé ok. en qué sentido violenta la ley universitaria, a no ser que a no ser que primero que el Congreso recupere su soberanía frente a la universidad, soberanía que había negociado por cuestiones políticas en el gobierno anterior. Y lo otro, que desde este momento las iniciativas, la recepción de iniciativas de ley al Congreso serán como siempre han sido, libres. Finalmente el Congreso no es más que una representación de la ciudadanía, del pueblo en su conjunto, y entre el pueblo y esa soberanía no hay ninguna caseta de viaje, no hay una revisión. Sí. Es más, el Congreso es la soberanía. El Congreso es la representación de esa soberanía. Es inadmisible que haya un intermediario ahí que interrumpa esa proyección en automático, ¿no? Entonces, la Ley General de Educación recupera Sí. ese principio y desde luego a la universidad no le gustó. ¿Qué van a hacer? Quién sabe, pero ya al menos el presidente del Congreso dijo que estaban agendadas algunas iniciativas de ley. Yo desde el 13 de diciembre de 2018, desde ese tiempo, participé en la elaboración de una iniciativa y la presentamos en esa fecha. Esa iniciativa estaba precedida de un foro académico que hicimos, ¿no? Y con ese foro dio elementos, dio lineamientos para elaborar una iniciativa que fue elaborada y presentada al Congreso y admitida. Y la semana pasada fuimos a ratificarla,
ratificación que ya procedió y por lo tanto está de nuevo en el seno del Congreso del Estado. Falta que la suban a comisiones, vaya. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la ruta que podría seguir esta discusión? ¿El Congreso abriría un periodo de discusiones De consultas. y la universidad, por su parte, abriría internamente otro proceso de discusiones, o la Bueno, universidad tendría que ir al Congreso? Te lo pregunto por lo sí, siguiente. sí, El asunto está adquiriendo yo tampoco ribetes tengo mucha seguridad, pero te bueno, voy a dar alguna a ver, respuesta. bueno, te pregunto por lo siguiente, decía, la universidad eh, en su trato con algunos diputados, particularmente con el presidente de la Comisión de Educación, no se ha caracterizado precisamente por su civilidad. Y lo primero que hay que hacer en una confrontación de este tipo, cuando las posiciones aparecen como muy extremas, es buscar los puntos de acercamiento. Pero si se tratan como jaurías, ¿no? El rector le dice perro al diputado y después el rector dice que no le dijo, el otro sí se hace el ofendido y piden que se desagrave el Congreso. Entonces, antes de empezar a discutir lo sustantivo, pues ya tenemos un ambiente crispado y un ambiente polarizado, ¿no? Entonces, llevar a los universitarios al Congreso a discutir no va a ser una cosa sencilla, porque en primer lugar van a llevar multitudes, van a llevar masas, como dijo el rector en alguna ocasión, sacamos a la gente a la calle, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer, y entonces ahí la cosa se puede salir de madres, dirían los españoles, ¿no? Para decir que se pierde todo orden y concierto. Eh, en alguna otra ocasión en nuestras conversaciones he referido una expresión que utilizaba Marcelino, ¿no? Marcelino Perelló, que decía que las universidades públicas eran para el gobierno una especie de reservaciones indias, que había que tenerlas ahí, mantenerlas dentro de ciertos límites. Y entonces a la UAS en los últimos años se le ha mantenido dentro de esos ciertos límites. Y lo recordé esos momentos cuando tú señalabas, Carlos Calderón, que se les aprobó una reforma a la ley durante la gestión de Cuen. Creo que esa reforma tenía, entre otros propósitos, impedir que en la universidad se creara esa efervescencia o se generara ese clima de tensión. Y la mejor solución es aprobar su ley. Y como ellos la quieran, ok, se las aprobamos, pero allá, ustedes allá, de esta raya no la cruzan y allá hagan lo que ustedes quieran. Se ha dejado a las universidades públicas de una u otra manera hacer y deshacer a su antojo mientras no generen este ambiente de inestabilidad con el que amenazó el rector al decir que sacarían a toda la gente a las calles. ¿No? Sí, bueno, esta situación de la universidad con respecto al gobierno del Estado, pues ha venido cambiando según el gobernante y el rector, no tanto por la universidad, porque el liderazgo político de la universidad no ha cambiado un ápice, no ha cambiado, simplemente han cambiado las personas, pero en los gobiernos cambian las personas y cambian el estilo y cambian algunas orientaciones. Acá en la universidad no ha habido ningún cambio. La ley orgánica que dio origen y tránsito a esa universidad en manos de un solo grupo dominante ahí, Sí. data de los tiempos del gobernador Jesús Aguilar Padilla y continúa. Hubo un cambio posteriormente para permitir la reelección. ¿Hubo algún otro cambio para quitarle a los jubilados su carácter de formar parte de la comunidad universitaria? O sea, nosotros como jubilados ya no somos de la comunidad universitaria, perdimos nuestra calidad de universitarios. Un No, poco como les ha ocurrido a ustedes, un poco como a los sí, nicaragüenses, nos ¿no? quitaron la nacionalidad, Sí, no ¿sí? son Efectivamente, universitarios. estamos indocumentados en ese sentido, ¿no? O sea, es una aberración, Sí, sí, es es una absurdo aberración eso del política plano. la que hicieron, ¿no?
y habla muy mal Sí, una en verdad. de los que dirigen esa institución. Ujú, Y sin embargo, eh, cuando como se decía antes, las fuerzas vivas de Sinaloa, cuando Chuy Aguilar y en ese entonces el rector Melesio Cuen se hicieron ujú. un acuerdo para salvar a la Universidad de la Anarquía, celebraron también el cambio y dijeron, bienvenido el cambio, ya basta. En cierto modo tenían razón. Ajá. Esa situación en ningún modo podía ser aplaudida. Sin Sí, 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 embargo, ya había decadencia, ¿no? había De decadencia, plano. César Sí, Velázquez. Sin es cierto embargo, eso. no se Sí. dieron cuenta que esa reserva india de la que hablaba Marcelino Perelló, ¿no? Ujú, A la que tú te refieres, no quedó tan reservada, porque el liderazgo de ese grupo que domina la universidad tenía intereses más allá de la universidad. Entonces, le vino la iniciativa de crear una plataforma para que sus intereses en la universidad fueran compatibles con sus intereses afuera de la universidad. No podía ir sí, como sí, sí. universitario afuera, sino solo quedarse adentro. Entonces, en ese momento crea un partido político. Ese partido político fue la pista de despegue, el take-off de ese mismo grupo político hacia afuera. Y así llegaron a las diputaciones locales, a las presidencias de municipales, a las regidurías, y a otros cargos siempre que están en disputa según el calendario político electoral que tenemos. Ujú, Entonces, yo le comentaba a uno de estos grandes empresarios de Sinaloa, que me invitó a conversar con él sobre el tema, y le dije que esta anomalía no era la que ellos habían esperado, que habían esperado ujú. la Reserva India. Eso es lo que querían. Allá tú y tu universidad podían Sí, empezar, y de exacto. repente salió, y Un como producto no deseado, ¿no? producto no deseado salió, y ya no les gustó, porque Exacto. tenía que ver si les gustaba, si la coyuntura política favorecía, y en algunos no, y en algunos entraba a las Ujú. vicisitudes de la política, pues, ¿no? A Sí. estas sumas y restas, a estas Ajá, ajá. alianzas y Sí. rompimientos, esa cosa, ¿no? Y no les Ujú, gustó, y eso, pues ya no podían defenderlo con el mismo entusiasmo con que lo hicieron al principio, y mejor se declararon ausentes del problema, ¿no? ujú, Olvidaron el origen, el apoyo original que le dieron, y se declararon ajenos a eso. El asunto quedó ya únicamente entre el gobierno del estado y las autoridades de la universidad. Hasta ahora, de alguna manera, ese conflicto volvió a la agenda pública, y ahí está. Rocha, como el rector que es, conoce perfectamente bien a la universidad, y cuando fue candidato a la senaduría, habló de esa anomalía, habló con sus ujú, palabras, no habló metafóricamente, habló tal cual, ¿no? ujú. Una vez que habló en ese Bueno, sentido. ahora no lo he hecho, ¿no? No, No ahora lo no he lo hecho hizo, así porque tiene una responsabilidad institucional desde la que no puede hacer eso. Como, no, no lo hizo a ni como, diferencia de lo que hace el presidente, no lo ¿no? hizo ni como candidato, Ni como candidato. pero los universitarios que andaban con él, cuando vio que la anomalía que como candidato a gobernador denunció, de repente era el aliado en la campaña electoral para la gubernatura. Los universitarios que andaban con él, ¿qué pasó? Entonces ya se pusieron de acuerdo y tenían que tolerar esa, es lo que digo, lo que te digo, son las idas y venidas que la política reclama, y que son Ujú. mucho de ese ambiente, ¿no? Pero Sí. la universidad no puede entrar a ese juego, al juego político, vaya, ¿no? Y Ujú. externo. Sí. Es correcto que entre el juego político interno por los sitios de mando de una institución como esas, ¿no? Es Ujú. correcto, Sí. se vale, hasta cierto punto se vale, pero no los sitios de mando político Ujú. del exterior, y menos con la universidad como plataforma. De ahí viene todo este problema, y es por eso que hay este problema. Hay todavía otros
escenarios que pudieran explicar por qué el problema, por qué uno es rector gobernando y uno es rector dueño de un partido político y artífice y Ujú. líder también del grupo político que domina la universidad, están en bronca. Ya hemos comentado sobre eso, me parece que Sí, esto le daría color a la nota, pero no es lo más importante. así es. Bueno, entonces, te preguntaba yo un poco por la ruta crítica, y me decías, bueno, entonces eso no lo tienes tampoco muy claro, pero ¿habrá eh, parlamento abierto? ¿Podría haber Ah, un bueno, parlamento abierto? puede que sí haya, porque precisamente, se me olvidó omitirlo, pues, la Ley General de Educación recién aprobada dice que para el caso de las universidades, de instituciones autónomas, etcétera, etcétera, tipo UJAT, se podrá cambiar las iniciativas de ley que no necesariamente vengan de cualquier origen. Y para ese efecto se convocarán a consultas. Bueno, Ajá. la Bueno, puede ser. universidad también dice que habría consultas, pero siendo ella el sujeto de la consulta y no el consultado. La universidad no quiere ser consultada, quiere organizar las consultas y al interior de la Es lo propia que te consulta, decía, no todo el fuera. mundo va Y a las querer hacer su propia consultas, consulta. exactamente, y las consultas a que convoque el Congreso de acuerdo a esta ley son consultas abiertas, un parlamento Sí. abierto o algo Ujú, parecido. Entonces, ahí ujú. es donde está un poco la falla. Y no sé exactamente qué tipo de artículos encontraron los abogados del rector para decir que contraviene o violenta la autonomía en 10 o 11 artículos, algo así. No, Ujú. ahora no lo sé. Sí, yo lo que me temo es que ya el asunto empezó mal, pues. Eh, ya con el ambiente un poco crispado y polarizado, ya acercar posiciones empieza a volverse bastante complicado. Ojalá todas las partes, la institución, las autoridades legislativas, las autoridades ejecutivas, los propios promotores de iniciativas de reformas pudieran encontrar ese espacio común de entendimiento para poder procesar la reforma que se considere deseable y posible para la universidad. Porque lo otro pues, sería entrar en un conflicto muy desgastante para la institución y para las propias autoridades y para todo mundo. Nosotros, la experiencia que tuvimos nosotros fue muy aleccionadora en ese sentido, ¿no? Lo que significó como retroceso para la universidad una buena parte, una buena cantidad de años, de las que se batalló bastante para recomponerse y recuperar el tiempo perdido, es una elección que deberían tomar en cuenta quienes ahora están ocupando los espacios protagónicos en la vida institucional y en la vida política y social de la entidad. Yo creo que sí se recuerdan esas experiencias que nosotros hemos tenido oportunidad de conversar cuando nos tomamos un café, etcétera, etcétera. Deberían acudir a ese pasado, ver ese pasado, como decía un buen amigo mío, pero con ojos de futuro, Ujú. ¿no? Así es. Ojalá, no sé si tú coincidas conmigo en No eso. coincido plenamente de que hay que tener la mirada puesta a lo largo de la historia y hacia el futuro. Y Sí. bueno, pues por lo pronto aquí lo dejamos, Carlos Y aquí lo Calderón. Creo dejamos que ya porque nos pasamos de nos pasamos un la poquitín. hora, ¿no? Bien. Dejamos muchísimos asuntos ahí pendientes, entre otros, fíjate, entre otros, pues la decisión de, ¿cómo se llama? Elliot Musk, De Tesla en Monterrey. de instalar la planta en el municipio Santa Catarina, Monterrey, ¿no? Que va a significar una inversión de $10,000 millones en plazos y la pues con una congelada que le dieron dotación, a Lito. sí, que se tiene que ir ahora, sí parece ser ya en Según los definitiva el 15 de estatutos. agosto y Porque por cierto, no ha habido alguna reacción de él. ¿Tú sabes algo? mira, como esta fue una resolución Del INE, del Consejo. sí, del INE, pero ya
ya ratificada por el tribunal, ¿no? Ah, ya está ratificada. Ah, Sí, hijo. sí, 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 creo No, que pues ya ya está está muy ratificada por el... adelantado eso. Entonces, no sé qué instancia le quede para Pues creo que es reclamar. la última instancia, ¿no? Es lo que habíamos comentado, pero no estoy muy, de eso no estoy muy seguro, ¿no? Pero sí, bueno, parece que hasta ahí le va a durar el corrido, y eso es una buena expectativa para las corrientes reformistas del PRI. del PRI, ¿no? Sí, Reformista en la medida en que se puede ser reformista en un partido que ya no parece dar mucho de sí, ¿eh? Aunque no nunca se parece, sabe, porque el PRI tiene una capacidad de autorreforma que es precisamente la que lo ha sacado a flote de muchos baches a lo largo de estos casi 90 años de vida. Vamos a sí, ver, así ¿no? es. Y pues el pleito que trae también el presidente con autoridades estadounidenses, particularmente con el secretario de Estado Anthony Blinken, al que acusa de injerencista en los asuntos político-electorales de nuestro país, cuando el presidente está Anda metido metido hasta las hasta mamitas las rodillas en Perú. allá en Perú, ¿no? Es de risa loca este Es país, de está risa, loca. viviendo unos ribetes de diversión bueno, vamos a Ah, ver. bueno, Vamos a ver Velázquez, dónde pues, da. tú dices cuándo. Y estos asuntos, pues, han quedado. Siempre vamos acumulando una agendota así. Lo vamos a pasar a la congeladora, como hacen los diputados. Ya nos quitamos ese pendiente. Pero bueno, hasta por lo pronto, bueno, pues ya nuestros seguidores, pues, serán conscientes de que no podemos abarcar tantos temas en tan poco tiempo. Y necesitamos más horas, Carlos Calderón. Habrá que Sí, ¿verdad? negociar ahí con Elon Musk, ¿no? O con quien sea, no sé quiénes sean tus amigos que están al frente de la red para que nos den más horas, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, pues nos vamos, Ándale, agradecemos que pues, nos nos hayan vamos. Hasta acompañado, luego. nos despedimos. Ah, Hasta luego, Carlos Calderón. hasta luego. Se despide César Velázquez.